Bueno, que Dios te bendiga. Hoy quiero tratar de explicar por qué Jesucristo habló acerca de la puerta estrecha. Y yo creo que para poder entender este mensaje, tenemos que ir un poquito más atrás en la historia para poder verdaderamente entender por qué Cristo se detuvo y habló acerca de la puerta estrecha. Si nosotros nos vamos a la historia del Antiguo Testamento, podemos ver cómo Jehová Dios se comunicaba con el pueblo de Israel a través de profetas, pero el pecado del pueblo de Israel subió a una magnitud en donde Jehová tuvo que cortar toda comunicación con este pueblo y a decir verdad, el último profeta que Dios utilizó fue el profeta Malaquías. Y si usted y yo vamos y leemos el libro de Malaquías, podemos encontrar que el pueblo de Israel verdaderamente se habían alejado, verdaderamente habían pecado, verdaderamente le habían dado la espalda a Dios. Y por esa razón Dios tuvo que cortar toda comunicación, y entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hubieron 400 años de silencio en donde el pueblo de Israel no escuchó palabra de Dios. Y yo me preguntaba y me decía, si cuando Dios le hablaba a este pueblo pecaba, ¿qué tanto aumentaría el pecado en esos 400 años de silencio? ¿Qué tanto se corromperían más el pueblo de Israel en esos 400 años de silencio? ¿Qué tanto el pueblo le daría la espalda? ¿Qué tanto se alejaría el pueblo de Israel con Dios? Entonces Dios tuvo que mandar a Jesucristo para poder restablecer esa amistad, para poder restablecer esa comunión, para poder restablecer esa unidad entre Jehová y el pueblo escogido de Dios. Y cuando Dios manda a Jesucristo, después de ser bautizado, después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, después de haber sido tentado por el enemigo por 3 veces y después de vencer la tentación, Jesucristo se levanta en el capítulo número 5 del libro de Mateo y comienza a predicar su primer sermón. El título de ese capítulo se llama el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y Jesucristo se levantó y comenzó a predicarle a un pueblo que no había escuchado la voz de Dios o no había escuchado profetas por más de 400 años. Y Jesucristo en su primer mensaje al pueblo que se había alejado le dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y les empezó a enseñar cómo verdaderamente un cristiano se debe de comportar. Les hablaba acerca de la importancia del ayuno, les hablaba acerca de la importancia de la oración, les enseñaba cómo ayunar, les enseñaba cómo orar, les enseñaba cómo ayudar al prójimo, les enseñaba a amar al prójimo, a amar al enemigo, que era más importante hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Y llega un momento en el mensaje, en el primer mensaje de Jesucristo, que Jesucristo se detiene a predicar acerca de la puerta estrecha. Y aquel pueblo que lo estaba escuchando por primera vez, después de 400 años de silencio, Jesús les dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando Cristo habla acerca de entrar por la puerta estrecha, no significa que una vez nosotros entremos por esta puerta estrecha vamos a entrar al reino de los cielos. Lo que Cristo verdaderamente estaba haciendo aquí era que Él estaba haciendo una invitación al pueblo de Israel, al pueblo que se había alejado, al pueblo que se había corrompido, al pueblo que le había dado la espalda a Dios. A este pueblo Jesucristo venía y le decía: ustedes todavía tienen la oportunidad de regresar a la puerta estrecha. Ustedes todavía tienen la oportunidad de regresar nuevamente a los caminos de Dios, al camino de donde se habían alejado. Cristo venía y les daba nuevamente la oportunidad de poder restablecer esa relación con el Padre. Bueno, hoy en día la historia se vuelve a repetir con muchos de nosotros. Lamentablemente muchos de nosotros somos tentados por el enemigo y caemos en la tentación. A veces pecamos en gran manera y pensamos que Dios no tiene la misericordia para poder perdonar nuestros pecados. Jesucristo, la palabra de Dios dice que Jesucristo tiene el poder y la autoridad para limpiar nuestros pecados. Si nuestros pecados, dice la palabra, son rojos como el carmesí, Él tiene el poder y la autoridad para dejarlos blancos
como la nieve, blancos como la lana blanca. Entonces, el mensaje que Cristo les quería decir a este pueblo era que volvieran a regresar. Así como en muchas ocasiones Cristo nos dice a nosotros a través de su palabra que volvamos a regresar a los caminos de Dios. Hoy en esta tarde, si tú te has alejado de los caminos de la puerta estrecha, te invito nuevamente a que vuelvas a regresar. Cristo nuevamente te hace la invitación a regresar a la puerta estrecha, porque dice que si nosotros caminamos por la puerta estrecha vamos a encontrar vida, vamos a encontrar salvación, pero si nosotros andamos por la puerta ancha, por el camino ancho, por el camino espacioso, entonces vamos a encontrar destrucción, y esa destrucción va a ser una destrucción masiva, tanto como en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Dios todavía tiene planes con tu vida. Dios todavía tiene un plan perfecto para tu vida. Dios todavía tiene la misericordia de que nosotros podamos regresar a sus caminos. Y si tú te has alejado, hagamos como el hijo pródigo. Regresamos a sus caminos, arrepintámonos de corazón, dejemos que Él comience a moldearnos nuevamente como el alfarero que Él nos moldea. Dejemos que Él comience a moldearnos nuevamente y sigamos adelante, porque Él tiene misericordia para perdonar todos nuestros pecados, inclusive los más fuertes, los más feos. Dios te puede perdonar.